Me llamo Lena Navarro. Soy geofísica, y formaba parte del equipo de investigación en la plataforma petrolera Neptuno 7, un lugar donde el frío te calaba hasta los huesos y el silencio del Ártico pesaba tanto que a veces parecía aplastarte. Llevaba trabajando allí 2 años. Todo empezó hace unas semanas, justo después de que llegáramos a una nueva profundidad en la perforación. Alcanzamos una capa subterránea que nunca había sido registrada en ningún mapa geológico, algo completamente desconocido. Al principio fue emocionante, la clase de descubrimiento que uno sueña encontrar en su carrera. Pero con cada metro que avanzábamos, algo en el ambiente cambió. Comenzaron los problemas técnicos. Al principio fueron fallos menores. Las luces parpadeaban, los sensores daban lecturas incoherentes, como si algo en las profundidades estuviera interfiriendo con nuestros instrumentos. Nadie le dio demasiada importancia, estamos acostumbrados a que la tecnología falle en un entorno tan extremo como este. Pero luego, los temblores comenzaron. Los primeros fueron apenas perceptibles, una ligera vibración bajo nuestros pies, casi como si la plataforma flotara en una ola suave. Nadie parecía preocupado, después de todo, estábamos perforando en una de las zonas más inexploradas del planeta. Era lógico que hubiera alguna actividad sísmica menor. Pero pronto esos temblores se hicieron más intensos. No eran naturales. Lo sabía porque los estudié. Eran rítmicos, constantes, y parecían originarse desde un punto muy específico, justo debajo de nosotros. Le mostré los datos a mi supervisor, Jackson, un hombre de pocas palabras y menos paciencia. Me escuchó, sí, pero al final me dio una palmadita en la espalda y me dijo que no me preocupara. Es solo el océano, todo está bajo control, dijo. Lo miré a los ojos, esperando ver algún rastro de duda o preocupación. No había nada. A veces, los hombres que llevan demasiado tiempo en estos lugares terminan perdiendo la capacidad de asustarse. O quizás simplemente aprenden a ignorar los signos de peligro. Pero yo no podía ignorarlos. Los temblores seguían, más fuertes cada día. Luego, vino lo que ocurrió con Olsen, era el perforador jefe, un tipo rudo que había trabajado media vida en plataformas y no se asustaba fácilmente. Es el tipo de persona que enfría su cerveza dejándola fuera en la nieve durante 5 minutos, y luego se ríe de las quejas sobre el frío. Una roca, en todos los sentidos. Por eso, lo que le pasó fue lo que terminó de convencerme de que algo estaba realmente mal. Era de madrugada, uno de esos momentos en los que el aire parece aún más helado y cada sonido retumba en el vacío. Yo estaba en la sala de control, revisando las lecturas de los sensores, cuando escuché un ruido extraño. Al principio pensé que era el viento golpeando las estructuras metálicas de la plataforma, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Al salir al pasillo, vi a Olsen caminando hacia la cubierta exterior, como si estuviera en trance. Lo llamé, pero no respondió. Su caminar era lento, casi mecánico, como si no estuviera completamente consciente de lo que hacía. Lo seguí, con un nudo en el estómago. Cuando llegué a la puerta que daba a la plataforma exterior, lo vi parado al borde, mirando fijamente hacia el agua. El océano estaba oscuro, como siempre, y el hielo flotante formaba un paisaje de figuras sombrías bajo la luz artificial de la estación. Me acerqué lentamente, llamándolo de nuevo. Nada. No reaccionaba. Solo estaba allí, con los ojos abiertos pero vacíos, sin parpadear. Al principio, pensé que estaba enfermo o que había tenido algún tipo de ataque. Me acerqué más y lo toqué en el hombro, intentando sacarlo de su estado. Fue entonces cuando giró lentamente la cabeza hacia mí, pero sus ojos no eran los mismos. Estaban pálidos, sin vida, como los de un cadáver. Murmuraba algo, pero no le entendí, ni siquiera parecía humano. Era un sonido gutural, profundo, que sonaba en mi pecho más que en mis oídos. Retrocedí instintivamente, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Él volvió la mirada al agua, y por un momento, me quedé quieta, observándolo. Fue entonces cuando escuché otro ruido, algo distinto, algo desde abajo. Era como un latido, un pulso sordo que se extendía desde las profundidades del océano y sonaba en toda la plataforma.
Finalmente, logré moverme y le agarré con más fuerza. Parpadeó varias veces, como si acabara de despertarse de un sueño profundo. Me miró confuso, como si no supiera dónde estaba, y luego se desplomó en mis brazos, temblando de frío y sudando a la vez. Lo llevamos dentro, pero no volvió a ser el mismo después de esa noche. Pasaron un par de días, y volvió a trabajar, pero su comportamiento continuaba siendo errático. Sus ojos, antes agudos y llenos de determinación, seguían apagados, como si una parte de él nunca hubiese vuelto de ese borde donde lo encontré. Murmuraba cosas a veces, palabras entrecortadas que ninguno de nosotros lograba entender, como si su mente estuviera tratando de recordar algo perdido en las profundidades. Mi obsesión creció, y decidí sumergirme de lleno en los datos. Si algo estaba pasando, tenía que encontrar pruebas. Me encerré en la sala de análisis, revisando una y otra vez las lecturas sísmicas que habíamos recopilado desde que alcanzamos esa misteriosa cavidad. Las cifras no tenían sentido, eran erráticas, pero había un patrón, uno que me resultaba difícil de ignorar. Pasé horas observando los gráficos, ajustando los parámetros. Los temblores parecían seguir una cadencia específica, no eran al azar como cabría esperar en un entorno natural. Eran rítmicos, constantes. El patrón, cuando lo visualicé correctamente, se asemejaba al latido de un corazón, lento y profundo, como si algo gigantesco se moviera bajo el hielo y la roca. Cada vez que profundizábamos más en esa cavidad subterránea, los temblores respondían, como si estuviéramos perforando directamente en el corazón de algo vivo. El hallazgo me puso los pelos de punta. Algo estaba ahí abajo. No era una simple anomalía geológica. Sentí una punzada de miedo irracional, pero a la vez, una necesidad apremiante de avisar a los demás, Neptuno 7 podría estar en peligro. Con los informes en la mano, me dirigí al despacho de Jackson. Llegué y llamé a la puerta. Un gruñido desde dentro me indicó que podía pasar. Al entrar, lo encontré encorvado sobre su escritorio, revisando los informes de mantenimiento. El hombre apenas me miró cuando me acerqué. ¿Qué es lo que tienes?, preguntó sin levantar la vista, su tono marcado por la habitual indiferencia. Le tendí los documentos con los gráficos y mis notas detalladas sobre las lecturas. Hay algo mal en las profundidades, empecé intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro sentía que las palabras me temblaban. Estos temblores no son naturales. Están siguiendo un patrón. Mira, las lecturas sísmicas muestran un pulso, como si hubiera algo ahí abajo. Finalmente levantó la mirada, pero en lugar de preocupación, vi cansancio y escepticismo en su rostro. Tomó las hojas y las hojeó brevemente, sin realmente profundizar en los datos. Lo hemos discutido antes, dijo, suspirando. Estás sobreinterpretando los datos. Estamos perforando en una zona geológicamente inestable, es normal que haya movimientos sísmicos menores. No es la primera vez que ocurre. No es solo eso, insistí, hay más cosas. Olsen no ha sido el mismo desde que regresó de esa noche. Y los temblores están sincronizados con nuestras perforaciones, como si algo respondiera cada vez que llegamos más profundo. No creo que estemos perforando una simple cavidad. Me observó un momento, como si intentara medir cuánto de lo que decía era paranoia. Finalmente, se pasó la mano por la cara, frustrado. Escucha, llevamos años trabajando en estas condiciones. Los hombres como Olsen, y como tú, comienzan a perder la perspectiva después de tanto tiempo aquí. Es el aislamiento, el frío, la rutina. Las cosas empiezan a parecer más extrañas de lo que son. No es más que tu mente jugándote una mala pasada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una mala pasada? Quería gritarle que algo estaba ocurriendo, que su apatía nos estaba poniendo en peligro. Pero no lo hice. Sabía que no me creería. Aún así, lo intenté una vez más. Lo sé, es un lugar difícil, pero ¿y si no es solo eso? Mira, si bajamos la intensidad de la perforación, tal vez podamos evitar. Me interrumpió, su paciencia se había agotado. Se acabó la conversación, no vamos a detener la operación por un par de temblores y unas lecturas extrañas.
Haz tu trabajo y mantente concentrada. Me di la vuelta y salí de su despacho, sin decir una palabra más. De vuelta en la sala de control, me encontré con un equipo cada vez más inquieto. Olsen ya no era el único que actuaba raro. Varios de los perforadores empezaron a comportarse de forma extraña, miradas ausentes, conversaciones a medias, como si sus mentes estuvieran en otro lugar. Desde la sala de control, podía observar cómo el agua, antes en calma perpetua, había comenzado a moverse de forma que no podíamos explicar. Placas de hielo que se desplazaban erráticamente, sin la lógica de las corrientes conocidas. Lo que antes era un desierto congelado, ahora se movía como si estuviera vivo. Y Olsen estaba empeorando. Había sido 2 días después de que lo encontrara en el borde de la plataforma, cuando empezó a experimentar episodios más frecuentes. Al principio, creímos que se trataba de una fatiga extrema. Trabajar en Neptuno 7 no era para cualquiera, y él había sido uno de los más duros. Pero estos episodios iban más allá de cualquier cansancio o estrés. Los médicos a bordo lo examinaron, pero físicamente no había nada que indicara una enfermedad. Y sin embargo, cuando nadie lo observaba, caía en esos trances, susurrando palabras en una lengua que nadie reconocía. Se quedaba horas inmóvil, mirando al mar o a las paredes, con los ojos vidriosos, vacíos. Lo habíamos visto escribir símbolos en su cuaderno, trazos incomprensibles que a veces repetía con el dedo sobre la superficie de la mesa, del suelo, o incluso de su propia piel. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió una noche en la que estábamos todos reunidos en la sala común. Era tarde, y la mayoría del equipo estaba exhausto después de un largo turno. Mientras cenábamos en silencio, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Un mal presagio, ya que cada vez que sucedía, algo parecía desatarse. En medio de ese parpadeo, Olsen, que hasta entonces no había tocado su comida, se levantó abruptamente. Sus movimientos eran rígidos, como los de una marioneta. Se giró hacia la ventana que daba al océano, y antes de que nadie pudiera reaccionar, comenzó a hablar, pero eran palabras guturales, entrecortadas, sonidos que no tenían sentido. Su voz era profunda, más profunda de lo que jamás le había escuchado hablar. Parecía que algo estaba utilizando su boca para comunicarse. Kateka Aruna, murmuró, con los ojos clavados en la oscuridad del agua. Todos nos quedamos en silencio, nadie se atrevía a moverse. Algunos de los más jóvenes del equipo retrocedieron, claramente asustados, pero nadie sabía cómo reaccionar. Justo entonces, los sensores se dispararon. En las pantallas de control aparecieron lecturas extrañas, picos de actividad bajo la plataforma. Pero no eran temblores comunes, eran pulsaciones, latidos, como si el mar tuviera un corazón que estaba comenzando a despertar. El agua, normalmente inmóvil y gélida, empezó a agitarse, y se podían ver pequeñas ondas rompiendo el hielo. Corrí hacia la consola más cercana y comencé a analizar los datos. La intensidad de los movimientos sísmicos aumentaba, pero lo que me hizo detenerme en seco fue una lectura visual que aparecía en la pantalla, una sombra colosal bajo la superficie. No era una simple formación de hielo, ni una deformación en las lecturas. Era algo enorme moviéndose lentamente debajo de nosotros. Mi respiración se detuvo por un segundo. Parecía como si algo estuviera ascendiendo desde las profundidades, algo tan grande que la propia plataforma se estremecía al sentir su presencia. Giré la cabeza hacia la ventana, esperando ver, no sé, algo. Pero la oscuridad del océano ocultaba lo que fuera que se movía ahí abajo. De repente, Olsen comenzó a reír. Una risa baja, espeluznante, que se fue intensificando hasta convertirse en una carcajada descontrolada. Todos se quedaron quietos, paralizados. Lo vi sacudirse violentamente, sus manos temblaban mientras señalaba el mar, todavía hablando en ese idioma incomprensible. «Está aquí», gritó de pronto, rompiendo la secuencia de sonidos guturales. Su voz era humana de nuevo, pero completamente distorsionada por el pánico. «Nos está esperando, bajo el hielo». Intenté acercarme, calmarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, cayó al suelo, convulsionando. Sus ojos estaban en blanco, su boca abierta en un grito mudo. Los demás intentaron ayudarlo, pero no reaccionaba.
Fue una escena de caos absoluto. Mientras algunos lo sujetaban para evitar que se golpeara la cabeza, otros miraban estremecidos las pantallas que ahora mostraban un caos de lecturas inestables. Finalmente, tras lo que parecieron horas, las convulsiones cesaron y se quedó inmóvil, con la mirada fija en el techo. Respiraba pesadamente, pero estaba consciente. Cuando lo llevamos a la enfermería, todavía murmuraba esas palabras extrañas. Mientras tanto, las comunicaciones comenzaron a fallar. No solo con el mundo exterior, sino entre nosotros mismos dentro de la plataforma. La radio interna crepitaba, y las pantallas mostraban interferencias. Intentamos llamar a la base en tierra firme, pero todas las líneas estaban caídas. Estábamos aislados, atrapados en medio del Ártico con un mar que se agitaba cada vez más y una sombra bajo el agua que parecía crecer a cada hora. La madrugada en Neptuno 7 siempre había sido un momento de extraña calma. El mundo exterior quedaba en completo silencio, apenas roto por el leve crujir del hielo o el ulular del viento ártico. Pero aquella madrugada, el silencio se volvió amenazante, como si algo estuviera a punto de romperlo de una manera devastadora. Desperté de golpe en mi pequeña cabina, con el corazón latiéndome en los oídos. No sabía por qué, pero algo me había arrancado de mis sueños, dejándome con una sensación de asfixia, como si una presencia invisible me estuviera aplastando el pecho. Me senté en la cama, jadeando, y escuché un silencio espeso y opresivo que parecía envolver toda la plataforma. Me levanté con rapidez, poniéndome el abrigo encima del pijama y salí al pasillo. Cuando llegué, encontré a algunos miembros del equipo reunidos alrededor de los monitores. Jackson tenía la mandíbula apretada y sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los bordes de la consola. En las pantallas, los sensores mostraban picos de actividad, pero no eran los temblores habituales. Las lecturas estaban completamente fuera de control. Pulsos irregulares, latidos, movimientos que venían de las profundidades y que nunca habíamos registrado antes. El suelo bajo nuestros pies tembló con una violencia que nunca antes habíamos sentido. Las luces parpadearon, y por un segundo, el rugido del metal crujiendo llenó el aire. Todo el equipo se tambaleó. Yo me agarré al borde de una mesa para no caer, mientras sentía como algo grande se movía en el agua bajo nosotros. No era un simple temblor. Y entonces, Olsen desapareció. La confusión y el caos se apoderaron de nosotros. Nadie sabía cómo había ocurrido. En medio del alboroto, alguien gritó que no estaba. Revisamos cada rincón de la plataforma, pero no había rastro de él. Lo último que recordábamos era haberlo visto sentado en un rincón, en uno de sus extraños trances, murmurando ese idioma desconocido, con los ojos vacíos. Pero ahora, simplemente se había esfumado. Cuando salí a la plataforma exterior, con el viento helado azotándome el rostro, me detuve en seco. Mi corazón se aceleró al instante. El mar ya no estaba en calma. Las olas, antes atrapadas bajo gruesas capas de hielo, se movían frenéticamente, golpeando los enormes témpanos que flotaban a la deriva. Pero no eran las olas lo que me asustaba, no, era lo que vi bajo ellas. Una forma negra, inmensa, que se movía bajo la superficie, como un leviatán despertando de su letargo. Era imposible decir qué era exactamente, pero su tamaño era abrumador. Tan grande como la propia plataforma, o quizás incluso más. Se deslizaba lentamente bajo el agua, pero cada vez que pasaba, el hielo crujía y el agua se agitaba, como si estuviera siendo succionada hacia un abismo. La vi acercarse. Sentí cómo se alzaba desde las profundidades, y aunque la oscuridad del océano no me permitía ver con claridad, supe que aquello no era una simple criatura marina. Era algo más antiguo, algo que no debía haber sido despertado. Y entonces, sentí el impulso de actuar. Necesitábamos respuestas, y la única forma de obtenerlas era bajando al módulo submarino. El módulo estaba conectado a la plataforma por un tubo de acceso que descendía hasta las profundidades. Allí se encontraban los sistemas de comunicación más avanzados, aquellos que podrían ayudarnos a entender qué demonios estaba pasando. Regresé corriendo a la sala de control, donde el equipo discutía sobre qué hacer a continuación. Voy a bajar al módulo submarino, anuncié, interrumpiendo las voces.
Necesitamos restaurar las comunicaciones y entender qué está ocurriendo ahí abajo. Todos se me quedaron mirando como si hubiera perdido la cabeza. Y tal vez lo había hecho. «¿Estás loca?», fue la primera reacción de Carter, uno de los ingenieros. «Si bajamos ahora, con el mar así, podríamos quedar atrapados allí abajo». «¿Es una maldita trampa?». «No tenemos tiempo», repliqué, tratando de no sonar tan asustada como me sentía. «Si no hacemos algo», esa cosa dije señalando hacia las pantallas, donde la sombra continuaba moviéndose, «va a destruir la plataforma». «Ya hemos perdido a Olsen, no quiero esperar a ver quién es el siguiente». Jackson finalmente asintió, «Bien», dijo, su voz ronca, «pero no irás sola, Carter y yo te acompañaremos». Antes de partir, mientras nos preparábamos en la esclusa, eché un último vistazo a la pantalla que mostraba la superficie del océano. La sombra seguía allí, pero algo había cambiado. Se estaba deteniendo, justo debajo de la plataforma. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía si habíamos despertado a algo o si simplemente habíamos llamado su atención. La situación era desesperada, y aunque los dos hombres que me acompañaban intentaban mantener la calma, yo podía ver el miedo reflejado en sus ojos. Nadie hablaba. El silencio en el tubo era pesado, solo roto por el sonido de nuestras respiraciones contenidas. El módulo submarino había sido diseñado para operaciones de emergencia, pero jamás habíamos tenido que usarlo en circunstancias tan inestables. El océano no solo estaba agitado en la superficie, la sombra bajo el agua seguía moviéndose, y aunque no la veíamos desde dentro del tubo, la sentíamos. Podíamos sentirla en la presión creciente que envolvía la plataforma. Algo inmenso estaba empujando el agua con una fuerza que hacía crujir los pilares de acero sobre los que descansaba Neptuno 7. El crujido del metal volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si un gigantesco puño invisible hubiera golpeado el exterior del tubo. Nos detuvimos en seco. La estructura tembló levemente, y por un momento pensé que se iba a romper, que íbamos a ser tragados por el océano en cualquier momento. Nos miramos en silencio durante unos segundos, esperando el siguiente crujido, el siguiente golpe, pero nada. El silencio volvió a caer, pero la opresión en el aire seguía ahí, aplastándonos desde dentro. Seguimos avanzando, aunque a cada paso, el miedo crecía como una sombra en mi pecho. No sé cuánto tiempo estuvimos descendiendo, el concepto de tiempo se había distorsionado en el túnel. Cada minuto parecía una eternidad, y mis pensamientos iban y venían, saltando entre imágenes de la sombra bajo el agua y de Olsen desapareciendo en la nada. Finalmente llegamos al final del tubo. El módulo submarino estaba ahí, justo delante de nosotros, una pequeña estructura metálica conectada a la plataforma. Era nuestro único refugio, pero al verlo, no sentí alivio. El módulo parecía diferente, la pared de vidrio que normalmente daba una vista panorámica del océano estaba agrietada. No rota, pero con fisuras que se extendían como venas a través del cristal, como si algo lo hubiera presionado desde el exterior. ¿Crees que sigue siendo seguro?, pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Jackson no respondió de inmediato. Sabía que no teníamos otra opción. Si no restaurábamos las comunicaciones desde el módulo, estaríamos completamente incomunicados con el mundo exterior. Además, dentro de mí, una parte oscura de mi mente me decía que necesitaba saber qué estaba pasando en esas profundidades, aunque eso significara arriesgarlo todo. Entramos al módulo, y lo primero que noté fue el aire. Estaba viciado, pesado, como si hubiera estado estancado durante días. Me acerqué al panel de control, intentando encender los sistemas. Las luces de los monitores parpadearon, pero la mayor parte del equipo no respondía. Carter se acercó al sistema de comunicaciones y comenzó a trabajar, tratando de restaurar la conexión. Su rostro estaba pálido, el sudor brillaba en su frente a pesar del frío ambiente. De pronto, el módulo entero vibró, no era un temblor normal. Las luces titilaron, y por un breve instante, vi una sombra moverse más allá del vidrio agrietado. Grité. ¿Las comunicaciones? Lo estoy intentando, pero algo está bloqueando todo, respondió el ingeniero, mientras tecleaba desesperadamente en el panel. Entonces, el crujido regresó, más fuerte esta vez.
Sentí que el módulo entero iba a ceder bajo la presión. Las paredes metálicas emitieron un gemido bajo, y las grietas en el vidrio se extendieron más. Yo me quedé mirando una de las paredes del módulo, con una extraña sensación en el pecho. Había algo que no encajaba, algo en el ambiente que no era solo el mal funcionamiento de los equipos o el crujido constante de las paredes bajo la presión del océano. Era como si algo, no solo afuera, sino dentro del módulo, nos estuviera observando. Fue entonces cuando lo vimos. En una esquina oscura del módulo, justo detrás de una de las consolas, algo se movía, algo viscoso. Al principio, lo confundí con una sombra, un juego de luces defectuosas o quizás una mancha de aceite. Pero no era eso. Me acerqué lentamente, sin decir nada, mientras ellos se mantenían ocupados con los intentos fallidos de restaurar las comunicaciones. Cuando estuve a solo unos pasos, el olor me golpeó primero. Era un olor penetrante, acre, como si algo se hubiera podrido en el interior del módulo. Era una sustancia negra, gelatinosa, que parecía deslizarse lentamente sobre el suelo metálico. Tenía un brillo aceitoso que reflejaba la poca luz que había en el módulo. Parecía moverse por sí sola, como si tuviera vida, pero lo más inquietante no era su apariencia, era su movimiento, latía, como un corazón. Cada pocos segundos, la masa se expandía y contraía, pulsando con un ritmo lento, metódico. Cada latido enviaba pequeñas ondas en su superficie, y el sonido, un susurro profundo, casi imperceptible, sonaba en el aire, como el eco de un latido dentro de una caverna. Mi boca se secó. No podía ser real. Chicos, logré decir, mi voz apenas un murmullo. Pero ellos no me escuchaban, atrapados en su propia desesperación. Fue Carter el que finalmente me vio de pie, mirando fijamente hacia la esquina. Se acercó rápidamente, pensando que había encontrado algo útil. Pero cuando vio la sustancia, su expresión se transformó en una mezcla de asco y miedo. ¿Qué demonios es eso?, preguntó, dando un paso hacia adelante. Antes de que pudiera detenerlo, hizo lo impensable. Extendió la mano hacia la sustancia. Probablemente pensaba que era algún tipo de fuga de aceite o un residuo industrial, pero yo ya sabía que no era eso. Quise gritarle que se detuviera, pero las palabras no salieron de mi boca a tiempo. Su mano tocó la masa negra. En el instante en que lo hizo, algo cambió. La sustancia reaccionó de inmediato, contrayéndose violentamente como si hubiera recibido una descarga. Él intentó retirar la mano, pero ya era demasiado tarde. La sustancia se envolvió alrededor de su brazo, trepando rápidamente, como si estuviera hambrienta, como si lo hubiera estado esperando. El sonido que hizo fue un susurro viscoso, como el roce de carne húmeda. «¡Quítamela! ¡Quítamela de encima!», gritó, sacudiendo el brazo frenéticamente. Corrí hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la masa comenzó a subir por su brazo con una velocidad inhumana, envolviéndolo completamente hasta el hombro. Se tambaleó hacia atrás, jadeando, con los ojos llenos de pánico. Intentó arrancarla con la otra mano, pero la sustancia solo parecía crecer más rápido, extendiéndose por su pecho y cuello. Su piel, donde la sustancia lo tocaba, se volvía pálida y traslúcida, como si estuviera drenando su vida. Jackson gritó, buscando algo, cualquier cosa, para ayudarlo. Agarró una herramienta de la consola y golpeó la masa negra con fuerza, pero no sirvió de nada. La sustancia absorbió el golpe, trepando aún más rápido por el cuerpo del ingeniero, quien ya apenas podía gritar, sus palabras transformándose en un burbujeo ahogado. Vi cómo la masa alcanzaba su rostro, cubriéndolo por completo, mientras sus ojos se desorbitaron en puro pánico. Fue la última vez que lo vi con vida. Un segundo después, su cuerpo se desplomó en el suelo con un sonido sordo, inerte. La sustancia seguía latiendo, envolviendo su cuerpo como un sudario oscuro, devorándolo. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que había visto. El supervisor retrocedió, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Tenemos que salir de aquí», gritó, mientras buscaba desesperadamente la salida. Yo todavía no podía moverme. El módulo vibró de nuevo, como si respondiera a los latidos de esa sustancia.
El sonido del metal bajo presión llenó el aire, y las paredes comenzaron a crujir. El corazón de la criatura, porque eso era lo que parecía, palpitaba, creciendo con cada segundo que pasaba. Volví a la realidad, mis manos temblaban mientras nos dirigíamos a la escotilla de salida. Pero cuando miré hacia la sustancia de nuevo, la masa había comenzado a extenderse. Se movía por el suelo del módulo, lenta pero inexorable, hacia nosotros, nos seguía. Regresar a la plataforma fue un infierno, emergimos del tubo de acceso empapados en sudor, jadeando como si hubiéramos escapado de una pesadilla, para encontrarnos con una calma inquietante. Pero esa calma no era tranquilizadora, era la calma antes de la tormenta. A través de las ventanas de la plataforma, vi el océano Ártico. Donde antes flotaban placas de hielo inmutables, ahora el agua rugía con fuerza, chocando violentamente contra los costados de la plataforma. Las olas se habían vuelto monstruosas, y el viento traía consigo un lamento largo y profundo que parecía venir desde las profundidades del mismo mar. Cuando por fin llegamos al área común, esperaba encontrar al resto de la tripulación. Pero el lugar estaba casi vacío. Sentí que algo no andaba bien, que la plataforma había cambiado desde que habíamos descendido al módulo. ¿Dónde están todos?, preguntó Jackson, con los ojos desorbitados, su voz rota por el cansancio y el pánico. Me acerqué a la mesa donde solían reunirse los trabajadores durante los descansos. El lugar estaba desordenado, sillas volcadas, restos de comida sin tocar. Parecía que todos habían abandonado lo que estaban haciendo de manera abrupta. Caminé hacia una de las paredes, y lo que vi hizo que mi piel se erizara. Símbolos, dibujos arcaicos trazados en las paredes con lo que parecía ser carbón o algún otro material, había figuras geométricas distorsionadas y líneas en espiral que no tenían ningún sentido. Lo que más me inquietó fue la precisión de los símbolos, como si quien los hubiera dibujado estuviera siguiendo un patrón que solo él entendía. ¿Qué es esto?, susurré, acercándome más. Al observar con detalle, noté algo aún más inquietante. Algunos de los símbolos parecían estar grabados en la pared, como si las manos que los habían hecho hubieran aplicado tal fuerza que rasgaron la pintura y el metal debajo. Mientras avanzábamos por el pasillo, más y más símbolos aparecían en diferentes rincones de la plataforma. No solo en las paredes, sino también en el suelo, en las puertas, e incluso en las mesas y sillas. Era como si alguien, o varios, hubieran estado obsesivamente dibujando estas marcas por toda la estación. De repente alguien murmuraba, palabras en un idioma que no reconocía, sonidos guturales que no parecían pertenecer a ningún dialecto humano. Me detuve, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Mientras avanzábamos por los pasillos, pude escuchar los susurros de nuevo. Pero esta vez no provenían de un solo sitio. Eran múltiples voces, como un coro de mentes rotas, cada una repitiendo fragmentos de esa lengua perdida, ese lenguaje olvidado que sonaba como un eco desde las profundidades más oscuras del océano. Me giré hacia Jackson, que parecía notarlo también. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos y el sudor pegajoso resbalando por su piel. Lena, ¿estás escuchando esto?, su voz temblaba. No entiendo, continuó, frotándose la cabeza como si intentara alejar los pensamientos que lo acosaban. Es como si estuvieran hablando a algo o a alguien. A medida que nos adentrábamos más en la plataforma, los susurros crecían en intensidad, sonando en cada rincón. Finalmente, nos encontramos con un científico. Lo que antes era un hombre fuerte y racional, ahora estaba transformado en algo que apenas parecía humano. Las palabras seguían saliendo de su boca, de forma rítmica, casi como una oración o un canto. El idioma sonaba antiguo, incomprensible, pero había algo en su cadencia que resultaba inquietantemente familiar, como si los sonidos provinieran de lo más profundo de la naturaleza misma, como si formaran parte del universo desde tiempos inmemoriales. Di un paso hacia él, pero Jackson me detuvo, su mano agarrando mi brazo con fuerza. No te acerques, me advirtió, no sabemos qué les está pasando. Tenía razón. No sabíamos qué había causado este cambio en los pocos que quedaban. No sabíamos si acercarnos demasiado significaba caer en la misma locura. Poco a poco, otros comenzaron a aparecer en la sala. Un ingeniero que solía ser muy racional y calculador se unió, murmurando las mismas palabras, formando parte del coro.
Lo más estremecedor era que ninguno de ellos parecía consciente de lo que hacía. Estaban atrapados en un estado de trance, sus cuerpos moviéndose con una fluidez antinatural mientras seguían dibujando símbolos en las paredes y susurrando en esa lengua maldita. Como si sus mentes hubieran sido subyugadas por algo que nosotros no podíamos ver. Esto no es solo locura, dije en voz baja. Es como si ese maldito lenguaje estuviera infectando sus mentes, murmuró Jackson apretando los dientes. No entiendo cómo, pero es como si cada vez que lo repiten, se hunden más en ello. Lo que dijo me hizo pensar, la lengua era el vehículo. Algo en esas palabras, en su forma, estaba reconfigurando la mente de quienes las pronunciaban. Era como si sus cerebros hubieran sido reprogramados, sintonizados a una frecuencia que nosotros no podíamos comprender. Sabía que si no encontrábamos la manera de detenerlo, pronto todos estaríamos bajo su influencia. Mi mente comenzó a procesar las conexiones. La lengua, los símbolos, los temblores. Era como si todo estuviera relacionado. Como si esa cosa bajo el agua, esa criatura antigua, estuviera comunicándose con nosotros a través de aquellos que habían sucumbido primero. Olsen había sido el primero en caer, y ahora más y más trabajadores estaban sucumbiendo a lo mismo. Pero, ¿qué querían? ¿Por qué estos símbolos y este idioma? Mientras observaba a los demás dibujando sin descanso, como si fueran meros instrumentos, sentí una verdad oscura aferrarse a mi mente. La criatura no estaba solo interesada en nuestros cuerpos, también en nuestras mentes. Tenemos que salir de aquí, dije con urgencia, tirando de Jackson. Si seguimos escuchando, si seguimos cerca de ellos, vamos a caer también. Mientras corríamos por los pasillos vacíos de Neptuno 7, con los susurros en lenguas perdidas todavía sonando en el aire, la plataforma entera comenzó a vibrar. No era un simple temblor, sino una sacudida profunda, como si algo colosal estuviera agitando el océano bajo nosotros. El primer impacto me lanzó contra una pared, y sentí un dolor agudo recorrer mi hombro al chocar contra el metal. Jackson cayó al suelo a mi lado, maldiciendo en voz baja mientras intentaba levantarse. Todo a nuestro alrededor crujía y gemía como si la propia plataforma estuviera agonizando. Las luces parpadearon violentamente, sumergiendo el pasillo en una oscuridad intermitente que hacía imposible mantener el equilibrio. El rugido del océano se mezclaba con el chirrido del acero retorciéndose. Sabíamos que algo estaba cada vez peor. La plataforma tembló con un golpe sordo y monumental, como si algo gigantesco hubiera emergido directamente desde el fondo del mar y estuviera golpeando la estructura con furia. Miré a través de las pequeñas ventanas circulares del corredor, y lo que vi hizo que el aire se me congelara en los pulmones. Un tentáculo inmenso. Su piel, de un color negro verdoso, parecía brillar a la luz parpadeante de la plataforma. Era casi imposible calcular su tamaño, pero abarcaba gran parte de la estructura, rodeándola como una serpiente gigantesca. La superficie del tentáculo era rugosa, con ventosas del tamaño de coches, cada una de ellas palpitando lentamente, como si tuvieran vida. Se retorcía en el agua con una fuerza que no podía ser natural, haciendo que todo el océano a su alrededor se agitara violentamente. De pronto, la plataforma se inclinó. El metal chirrió con un ruido ensordecedor, y supe en ese instante que estábamos a un paso de la catástrofe. La estructura entera comenzó a caer, fragmentándose bajo la presión del tentáculo que la comprimía con fuerza. El acero crujía y se desgarraba como si fuera papel, y los pasillos comenzaron a deformarse, doblándose bajo el poder de la criatura. Nos lanzamos por el pasillo, corriendo a ciegas mientras todo a nuestro alrededor se desmoronaba. El suelo vibraba bajo nuestros pies, y el sonido del agua entrando en la estructura me llenó de pánico. Sabía que si la criatura seguía atacando, pronto no habría ningún lugar seguro en la plataforma. Cuando llegamos a la sala de control principal, los pocos que aún quedaban estaban enloquecidos. Uno de los ingenieros que todavía no había sucumbido al lenguaje extraño, intentaba frenar la entrada de agua por una de las escotillas, pero sus esfuerzos eran inútiles. El metal estaba cediendo, y el agua, fría y oscura como el propio abismo, se filtraba a través de las grietas, trayendo consigo el hedor del océano profundo. Lo que vino después fue una escena que nunca olvidaré. La plataforma tembló de nuevo, esta vez con una sacudida tan violenta que parte del techo de la sala de control se derrumbó.
Las chispas volaron por todas partes, y el sonido del metal desgarrándose llenó el aire. Fue entonces cuando vi como otro tentáculo, aún más grande que el primero, atravesaba la estructura, rompiendo los soportes como si fueran juguetes. Nos lanzamos hacia la puerta justo cuando el tentáculo atravesó el techo. La sala de control fue destruida en cuestión de segundos. Las pantallas estallaron en una lluvia de vidrios, y los sistemas de la plataforma dejaron de funcionar por completo. El ingeniero no tuvo tiempo de gritar antes de ser envuelto por el tentáculo. La cosa lo levantó en el aire, y vi, con pavor, cómo su cuerpo se retorcía en una danza grotesca antes de desaparecer en la oscuridad. Logramos salir de la sala justo cuando otra sección de la plataforma caía. A nuestro alrededor, el agua comenzaba a inundar los pasillos, y el rugido del océano se mezclaba con los crujidos y golpes del metal cediendo. La criatura estaba atacando con todo su poder, y sabíamos que no nos quedaba mucho tiempo antes de que todo se viniera abajo. Corríamos a ciegas, con el único objetivo de llegar a la parte superior de la plataforma. Si lográbamos llegar a la zona de evacuación, quizás tendríamos una oportunidad de escapar. Pero cada paso se volvía más difícil. El suelo se inclinaba con cada sacudida, y los pasillos que antes conocíamos como la palma de nuestra mano ahora eran un laberinto de escombros y agua. Mientras subíamos por las escaleras de emergencia, escuchamos otro golpe sordo desde abajo. Miré hacia atrás, y a través de una ventana rota, pude ver cómo la criatura comenzaba a emerger completamente. Su forma era indefinida, pero colosal. No podía decir si era un solo ser o una amalgama de criaturas, pero lo que vi era imposible de procesar para la mente humana. Tentáculos interminables, cuerpos serpentinos, ojos gigantescos que brillaban bajo la superficie del agua. Era una aberración, algo que no debería existir en este mundo. El tentáculo más grande rodeó una de las torres principales de la plataforma, y con un movimiento violento, la desgarró de su base. El impacto fue tan fuerte que todo el suelo bajo nosotros se levantó. Sentí como mis pies perdían el contacto con el suelo mientras era lanzada al aire. Caí al suelo con un dolor agudo en las costillas, y mientras intentaba levantarme, vi como la plataforma comenzaba a hundirse. Todo lo que habíamos conocido, todo lo que habíamos construido, estaba siendo devorado por el océano. Pero en medio de ese infierno, mi mente solo podía concentrarse en una cosa: sellar la cavidad. Era una idea desesperada, lo sabía. Pero cada vez que miraba los tentáculos rodeando la plataforma, aplastando el acero como si fuera plástico, y sentía la presión aplastante de ese poder antiguo, comprendía que no había otra opción. Habíamos liberado algo que no debíamos, algo que había estado dormido por milenios bajo las profundidades, y la única posibilidad que teníamos de sobrevivir si es que la había era devolverlo a su prisión. Cuando le expliqué mi plan a Jackson, lo entendió de inmediato. Si sellamos la cavidad tal vez podamos detener esto, dije, casi sin aliento. O al menos ganar algo de tiempo. Reunimos a un pequeño grupo de supervivientes mientras la plataforma seguía cayendo a nuestro alrededor. Tucker, un perforador robusto pero sorprendentemente ágil, había logrado sobrevivir al ataque inicial del monstruo y estaba decidido a hacer todo lo que fuera necesario. María, una de las ingenieras de perforación, también seguía en pie, aunque sus manos temblaban visiblemente. No tenemos mucho tiempo, dije, dirigiéndome al grupo. La cavidad perforada está abierta, y de ahí salió eso. Si logramos sellarla, tal vez podamos contenerlo. Pero para hacerlo, tendremos que llegar a la válvula principal en la sala de máquinas. El grupo asintió, aunque pude ver en sus rostros que sabían lo difícil que sería. La sala de máquinas estaba en una de las áreas más afectadas por los ataques de la criatura, y el acceso estaba parcialmente bloqueado por los escombros. Pero no teníamos elección. Mientras avanzábamos, oímos gritos en la distancia, gritos humanos que rápidamente se convertían en alaridos inhumanos. Figuras enloquecidas de nuestra propia tripulación, aquellos que habían sucumbido al lenguaje y a los susurros oscuros de la criatura, comenzaron a aparecer. Sus rostros estaban distorsionados por una mezcla de miedo y éxtasis, y sus ojos reflejaban una locura profunda, como si ya no fueran dueños de sí mismos. El perforador fue el primero en enfrentarse a ellos, usando una barra de metal para defendernos.
Los enloquecidos no eran más que cáscaras vacías, sus mentes estaban completamente tomadas por la entidad que habíamos liberado. Intentaban detenernos, atacándonos con una fuerza sobrehumana, y todo mientras gritaban en ese idioma maldito. Apenas logramos abrirnos paso a golpes y empujones, pero la verdadera pesadilla llegó cuando vimos lo que salía del agua. Las primeras criaturas emergieron justo cuando alcanzamos uno de los pasillos que daban al borde de la plataforma. Bestias informes, que parecían surgir directamente del abismo. Sus cuerpos estaban cubiertos de una sustancia viscosa, negra como la oscuridad misma. Tenían tentáculos que se arrastraban por el suelo, dejando rastros de una especie de baba que chisporroteaba cuando tocaba el metal. Una de esas cosas se lanzó hacia Tucker antes de que pudiéramos reaccionar. El tentáculo se enroscó alrededor de su pierna, tirándola al suelo. Su grito fue desgarrador mientras el tentáculo comenzaba a arrastrarla hacia el borde de la plataforma. Corrimos hacia él, pero no logramos llegar a tiempo. Luchamos por sacarle de las garras de la criatura, pero el tentáculo tenía una fuerza monstruosa. «No me suelten», suplicó, sus manos aferrándose a nosotros con desesperación. La criatura cayó de nuevo al agua, llevándose al perforador, que emitió un chillido agudo que sonó en mi cabeza como una daga. Finalmente, alcanzamos la sala de máquinas. El aire estaba tan denso que parecía imposible respirar. Los estallidos constantes, el humo, el polvo que flotaba en el ambiente, todo se mezclaba con el rugido incesante del océano y los temblores que sacudían Neptuno 7. La criatura no había terminado con nosotros. Sabíamos que sellar la cavidad no iba a detenerla por completo. El metal chirriaba bajo una presión abrumadora, y los tentáculos colosales seguían retorciéndose, cada vez más furiosos. Jackson estaba herido, pero seguía de pie a mi lado, su respiración pesada y entrecortada. El golpe que había recibido lo había dejado aturdido, y su brazo colgaba inerte a un costado. María temblaba visiblemente, sus ojos reflejaban miedo, pero también una determinación feroz. Sabíamos que estábamos ante nuestra única oportunidad. «No tenemos más tiempo», dijo el supervisor, su voz ronca, entrecortada por el dolor. «Si no activamos la válvula de sellado, la criatura terminará por destruir todo». Miré hacia la enorme válvula que se encontraba al final de la sala, la última línea de defensa para evitar que la criatura emergiera por completo desde las profundidades. Era una válvula conectada a un sistema de emergencia que, en teoría, sellaría completamente la cavidad perforada y bloquearía cualquier salida. Pero el mecanismo era antiguo y estaba atascado, apenas habíamos logrado moverlo antes de que los tentáculos comenzaran su ataque furioso. «Debemos girarla», comencé a decir, pero mi voz se quebró, me di cuenta de lo que implicaba. Sabía que alguien tendría que quedarse atrás para forzar el mecanismo. «Yo lo haré», dijo Jackson de repente, con tono decidido. Me giré hacia él, incrédula. «Mira mi brazo», Lena dijo, señalando su extremidad rota. «No me queda tiempo, es lo único que puedo hacer. María y tú aún tenéis una posibilidad de salir de aquí, pero necesitáis tiempo, que alguien distraiga a la criatura lo suficiente para que podáis accionar el mecanismo». Sabía que tenía razón, pero la idea de dejarle atrás me llenaba de una angustia insoportable. Puso una mano en mi hombro, con una presión suave pero firme. «No hay elección». Sentí que el peso de su decisión me aplastaba. Finalmente, asentí. Nosotras corrimos hacia la válvula, mientras él se quedaba atrás, tomando un trozo de tubería de acero como arma. Su plan era simple, pero desesperado: distraer a la criatura el tiempo suficiente para que pudiéramos forzar el mecanismo. Mientras nos acercábamos a la válvula, el rugido de la criatura se intensificó. Los tentáculos se retorcían con furia en la sala, golpeaba las paredes y el techo, hacía que la estructura temblara bajo su fuerza titánica. «Rápido», gritó María, mientras agarraba la rueda de la válvula y trataba de girarla con todas sus fuerzas. Me uní a ella, usando toda la energía que me quedaba para intentar mover la rueda, pero la válvula apenas se movía. Seguimos empujando, y finalmente, la válvula cedió un poco. El metal chirrió, y el mecanismo comenzó a moverse lentamente. Sentí un rayo de esperanza. Pero entonces, un sonido ensordecedor llenó la sala.
La criatura estaba emergiendo por completo. A través de las grietas del techo, pude ver algo que no había visto antes. Un ojo gigantesco, del tamaño de un coche, nos observaba desde las profundidades. La criatura no era solo un conjunto de tentáculos. Era una entidad completa, colosal, que se estaba alzando desde el fondo del océano. Su forma era indescriptible, retorcida y de proporciones imposibles, como si no perteneciera a este mundo. El ojo me observaba fijamente, lleno de una inteligencia que era antigua, maligna y ajena a toda comprensión humana. Con un último esfuerzo, giramos la válvula por completo. Un estruendo profundo sonó a través de la plataforma. El sistema de emergencia se activó. El ojo colosal de la criatura se contrajo, como si sintiera el impacto del cierre. Los tentáculos comenzaron a retorcerse con una furia indescriptible, golpeando las paredes y el suelo con una fuerza devastadora. El techo comenzó a caer, y el sonido del metal desgarrándose llenó el aire. Pero habíamos logrado sellarlo. La criatura emitió un rugido final, un sonido que sonó en lo más profundo de mi ser, y luego comenzó a retirarse, arrastrando sus tentáculos de vuelta al abismo. Quedé de pie, exhausta, con el cuerpo temblando por el esfuerzo. Habíamos ganado, pero el precio había sido devastador. El mar, que antes había sido un campo de batalla, comenzó a calmarse lentamente, como si el océano mismo hubiera contenido la respiración. Las olas se suavizaron y el viento dejó de aullar con la fuerza asesina que lo había caracterizado durante las últimas horas. Nos dirigimos hacia la salida, avanzando lentamente a través de los pasillos destruidos, caminando como espectros. Cuando llegamos a la cubierta superior, la vista que nos recibió fue desoladora. Partes enteras de la plataforma habían sido arrancadas y arrojadas al mar. Las grandes torres de perforación estaban inclinadas, como si hubieran sido aplastadas por la mano de un gigante. El helipuerto, nuestra única posible vía de escape, estaba cubierto de escombros, y una sección entera se había hundido en el océano. El mar, por su parte, estaba inquietantemente tranquilo. No quedaba rastro de las olas furiosas ni de los remolinos violentos que habían azotado la plataforma durante el ataque. El agua ahora era como un espejo oscuro, una superficie lisa que no reflejaba la luz. Demasiado tranquilo. Algo en esa quietud era antinatural, y mi estómago se revolvía cada vez que miraba el horizonte. Sabía que el peligro no había desaparecido. Me acerqué a uno de los bordes de la plataforma, mirando al mar. En algún lugar, allá abajo, la criatura se había retirado. Su presencia, aunque no visible, todavía se sentía como una sombra oscura sobre nuestras cabezas. Sentía sus ojos, o lo que fuera que utilizaba para percibirnos, observándonos desde el abismo. No nos había olvidado. Tuve un pensamiento escalofriante, habíamos cerrado la cavidad, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Esa criatura era tan antigua como el propio océano, más allá de nuestra comprensión. Los días después del cierre de la cavidad se desvanecieron en una niebla borrosa de soledad y desesperación. No sabíamos si alguien vendría a rescatarnos. El sistema de comunicaciones estaba destruido, las antenas arrancadas por los tentáculos de la criatura, y el helipuerto inutilizable por los escombros. El mar, que antes había sido un monstruo en sí mismo, ahora parecía tan tranquilo como una tumba. Las aguas oscuras eran un espejo inquietante que reflejaba la imagen destrozada de la plataforma. El primer día, después del caos, intentamos explorar lo que quedaba de la plataforma. La mayoría de los pasillos estaban intransitables, destruidos por los golpes de los tentáculos y los estallidos. Las partes superiores de la estructura habían sido arrancadas o derribadas, como si un gigante hubiera arrasado todo a su paso. Había cuerpos, aunque pocos. Los que no habían sido devorados por la criatura estaban irreconocibles, aplastados bajo el peso de los escombros o atrapados en las áreas inundadas. El segundo día, María dejó de hablar. Se sentaba en silencio en lo que quedaba del comedor, su mirada fija en el horizonte, perdida en sus pensamientos. Sabía que algo en ella había cambiado, que a lo que nos habíamos enfrentado había roto su mente de alguna forma irreversible. El tercer día, desapareció. La busqué durante horas, llamándola a gritos a través de los pasillos vacíos de la plataforma. Después de eso,
estuve sola. El cuarto día, dejé de moverme. El quinto día, las nubes comenzaron a amontonarse en el cielo. Y entonces, en el sexto día, llegó el equipo de rescate. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me diera cuenta de que estaban allí. Cuando levanté la cabeza, vi las luces parpadeantes sobre mí, iluminando las ruinas de la plataforma. Pero no sentí alivio. No sentí nada. Me encontraron sola, sentada en el borde de la plataforma, con los pies colgando sobre el agua. Estaba cubierta de suciedad, mi ropa rota, y mi mirada perdida en el horizonte. Cuando los rescatistas se acercaron, no ofrecí resistencia. Apenas sí hablé. ¿Cuántos sobrevivieron?, preguntó uno de los hombres, con voz urgente. Solo yo, susurré, sin apartar la vista del océano. Solo yo. Me sacaron de la plataforma, me llevaron a un lugar seguro. Pero nunca dejé de sentir el frío de esas aguas negras, ni el peso de la mirada de la criatura que sabía que seguía ahí abajo, esperando su momento para emerger. Los informes oficiales hablaron de un accidente técnico. Dijeron que la tormenta había destruido la plataforma, que los sistemas habían fallado. No mencionaron a la criatura. Apenas unas horas después de que me sacaran de la plataforma, comenzaron los interrogatorios. No eran simples preguntas sobre lo ocurrido, había una intensidad en sus miradas, una urgencia en sus palabras que iba más allá de la preocupación por una tragedia laboral. El primer equipo que me interrogó estaba compuesto por representantes de la compañía petrolera. Parecían más interesados en los detalles técnicos, como si intentaran encontrar algún fallo en la maquinaria o en las decisiones que habíamos tomado en los días previos al derrumbe. Me preguntaron sobre los sensores, las perforaciones, los informes que habíamos enviado. Sus preguntas estaban diseñadas para construir una narrativa de error humano, una historia que podía explicarse con términos simples: negligencia, fallo de equipo, y una tormenta devastadora. Sabía lo que intentaban hacer: desacreditarme, convertir mis palabras en el delirio de alguien que había sido llevado al borde de la locura. Las horas siguientes fueron aún más inquietantes. Las visitas no se detuvieron. Después de la compañía petrolera, vinieron los representantes del gobierno. Oficiales fríos y calculadores. Al principio, pensé que estaban allí para investigar lo sucedido de manera imparcial, pero muy pronto me di cuenta de que tenían un objetivo claro: enterrar la verdad. Sus preguntas eran rápidas, precisas, y cada respuesta que daba parecía ser analizada al milímetro. Pero no les interesaba la criatura ni los eventos sobrenaturales que habíamos vivido. Los días se convirtieron en semanas, y las entrevistas continuaron. El cerco se estrechaba cada vez más. Cada vez que hablaba, cada vez que intentaba explicar lo que realmente había pasado, me encontraba con más silencio, más miradas vacías. Y con cada silencio, la presión crecía. Querían que callara. Querían que aceptara su versión de los hechos: un accidente, nada más. Pero no podía hacerlo. No después de todo lo que habíamos pasado, después de lo que habíamos despertado. El director de la compañía petrolera en persona vino a verme. Era un hombre de rostro duro, inexpresivo, y con una actitud que exudaba poder. Entró en la sala con una carpeta bajo el brazo y se sentó frente a mí. «Hemos revisado tu testimonio», dijo finalmente, con un tono que no daba lugar a discusiones. «Y tengo que decir que no es útil». «No es útil porque no quieren escuchar», respondí, mi voz ahora firme. Sabía a lo que había venido, y no iba a permitir que me silenciara sin luchar. Él sonrió brevemente, sin alegría. «Lena, todos cometemos errores. La presión, el aislamiento, todo eso puede afectar nuestra percepción de la realidad. Es completamente comprensible que después de lo que viviste, tu mente intente llenar los vacíos con fantasías. Pero las fantasías no son lo que necesitamos ahora. Necesitamos cerrar este incidente». El tono de su voz me dejó claro lo que significaba cerrar el incidente. Querían que me retractara, que dijera que todo lo que había visto era producto de la fatiga o el estrés. Querían borrar la verdad. «No voy a mentir», dije con firmeza. «No voy a decir que todo fue un accidente cuando vi a la criatura con mis propios ojos.
Ustedes la liberaron. La perforación fue demasiado profunda, demasiado imprudente. Despertamos algo que no debería haber sido tocado. Algo que sigue ahí abajo. Su mirada se endureció, y el aire en la sala se volvió aún más frío. Ese fue un accidente causado por una tormenta y fallos técnicos. Eso es lo que diremos, y eso es lo que debes decir. ¿Y si no lo hago?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Él sonrió de nuevo, esta vez con una crueldad que me dejó claro que sabía exactamente lo que haría. Entonces te convertirás en parte del problema. Y las personas que crean problemas para nosotros no suelen tener un final agradable. Me quedé en silencio, sintiendo como el mundo se cerraba a mi alrededor. Volver a la civilización no fue el alivio que había imaginado. Pensé que, lejos del frío implacable del Ártico, lejos de los tentáculos monstruosos y de los escombros de Neptuno 7, encontraría algo de paz. Pero la civilización, con su ruido constante, su flujo interminable de personas parecía más ajena que nunca. Yo ya no pertenecía a ese mundo. Apenas unas semanas después de que el equipo de rescate me llevara de la plataforma en ruinas, me encontré en un lugar que debería haberme resultado familiar, una pequeña habitación en un hospital, rodeada de paredes blancas y de médicos que me trataban con frialdad clínica. La primera vez que lo escuché fue una madrugada, cuando el hospital estaba en su momento más tranquilo. El mundo exterior estaba sumido en el silencio, y yo, atrapada en la cama, intentaba descansar sin conseguirlo. Fue entonces cuando el sonido llegó a mí, débil al principio, pero inconfundible, un pulso. Abrí los ojos de golpe. Al principio, creí que era mi propio corazón lo que escuchaba, acelerado por los recuerdos, pero no. Este sonido no venía de mi pecho. No era mío. Venía de más profundo. Era un ritmo lento, poderoso, y reverberaba en mi mente de una manera extraña, como si estuviera dentro de mi cabeza, pero también fuera de ella. Como si lo escuchara desde lo más profundo del océano. Me incorporé en la cama, mirando a mi alrededor. El cuarto estaba en penumbras, solo iluminado por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Me llevé las manos a la cabeza, intentando bloquear el sonido, pero era inútil. No había nada que pudiera hacer para detenerlo. Ese pulso era el mismo que había sentido en Neptuno 7, el mismo que había vibrado a través de la plataforma cuando perforamos demasiado profundo. Era como si la criatura hubiera dejado algo dentro de mí, una marca, una conexión que no podía romperse, por mucho que me alejara de las profundidades del océano. Al día siguiente, intenté hablar con uno de los doctores, pero las palabras que salieron de mi boca sonaron tan absurdas, incluso para mí, que supe de inmediato cuál sería su respuesta. Me trataron con amabilidad, pero pude ver en sus ojos lo que realmente pensaban: estaba loca. Solo necesitas tiempo, dijeron, esto pasará. Pero no pasó. Al principio solo lo escuchaba en momentos de silencio, como cuando me despertaba en mitad de la noche o cuando estaba sola en la habitación. Pero pronto comenzó a sonar en mi mente en los momentos más inoportunos, como si estuviera vivo dentro de mí, llamándome desde el abismo. A veces, cuando el pulso se volvía insoportable, me veía arrastrada de vuelta a esos momentos en Neptuno 7. Volvía a ver los tentáculos gigantescos retorciéndose en la sala de máquinas, aplastando todo a su paso. Escuchaba el rugido ensordecedor cuando la criatura emergió por primera vez, su grito inhumano reverberando a través de la estructura metálica. Recordaba cómo me observaba, como si me hubiera marcado, como si desde el fondo del abismo supiera que algún día volvería por mí. No sabía cuánto tiempo podría soportarlo antes de perder el control por completo. Había días en los que me preguntaba si realmente estaba loca, si todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, el pulso volvía, implacable, recordándome que la verdad era mucho peor que la locura. Pasaba horas mirando el océano, intentando entender qué era lo que la criatura había hecho conmigo. ¿Era solo una marca, o era algo más profundo? Me daba cuenta de que ya no podía diferenciar entre la realidad y lo que estaba en mi mente. Comencé a tener pesadillas recurrentes. En ellas, siempre estaba de vuelta en Neptuno 7, pero la plataforma estaba completamente sumergida bajo el agua. Caminaba por los pasillos sumergidos,
con el agua hasta las rodillas, y sentía que algo me seguía, algo que nadaba debajo de mí, justo fuera de mi vista. Siempre terminaba en la sala de máquinas, donde el techo se abría y veía el ojo de la criatura observándome, gigantesco y lleno de inteligencia, esperando. Despertaba cada vez empapada en sudor, con el pulso sonando más fuerte en mi cabeza. No podía escapar. Y entonces lo comprendí. No me había escapado del todo. Aunque estaba de vuelta en la civilización, aunque estaba lejos de las profundidades del Ártico, la criatura seguía conectada a mí. Había algo dentro de mí que no pertenecía a este mundo, algo que latía en sincronía con el ser que habíamos despertado. Me di cuenta de que no importaba cuánto tiempo pasara, ni cuántos kilómetros me separaran de Neptuno 7. La criatura siempre me encontraría. Porque, en el fondo, yo ya no era completamente humana. Yo también pertenecía a las profundidades. Vivía en un estado de alerta permanente, escuchando cada sonido, observando cada movimiento con la certeza de que algo vendría por mí, tarde o temprano. Después de todo, la profundidad nunca olvida. A simple vista, mi vida había vuelto a una rutina, o al menos lo que parecía una rutina desde el exterior. Me mudé a un pequeño apartamento en la costa, algo que me daba una falsa sensación de seguridad, como si mantenerme cerca del océano me permitiera vigilarlo. Podía sentir su presencia, incluso desde allí. Desde la ventana de mi apartamento, podía ver el agua, esa superficie tranquila que solo reflejaba una calma engañosa. Sabía que, en algún lugar debajo, en las profundidades insondables, la criatura seguía viva, esperando. Siempre esperando. Cada vez que el sol se hundía en el océano al atardecer, sentía una punzada de miedo en el pecho. Sabía que la luz desaparecería pronto, y con ella, mi frágil control sobre la realidad. Había dejado de contarle a la gente lo que realmente sentía, porque las respuestas eran siempre las mismas: más terapia, más medicamentos, más maneras de intentar tapar el pavor que había presenciado. Pero ninguno de ellos había estado allí. Ninguno de ellos había visto a la criatura con sus propios ojos. Nadie más había oído el pulso. Mi aislamiento fue progresivo, las pocas personas que intentaban ayudarme terminaron alejándose. Los amigos dejaron de visitarme, incapaces de soportar mi constante paranoia, mi negativa a dejar atrás lo que ellos consideraban fantasías. No podía culparlos. A veces, yo misma dudaba de mi cordura. A veces, deseaba que todo fuera solo una ilusión, una creación de mi mente desgarrada por el estrés y el miedo. Pero sabía que no era así. Empecé a obsesionarme con las noticias del océano. Leía todo lo que podía sobre extrañas desapariciones en el mar, sobre misteriosas señales captadas en las profundidades. Cada informe, cada artículo sobre fenómenos inexplicables en el Ártico, lo guardaba y analizaba, buscando señales de que la criatura estaba moviéndose de nuevo. Pero no encontraba nada que confirmara mis sospechas, nada que pudiera decirme cuándo volvería a ocurrir. Sabía que lo haría, pero no sabía cuándo. La incertidumbre era lo peor de todo. Por las noches, las pesadillas se hacían más intensas. Ya no solo soñaba con los tentáculos de la criatura, sino que la veía emerger completamente del abismo, su cuerpo gigantesco cubriendo el horizonte, extendiendo sus apéndices hacia la costa. En esos sueños, veía cómo la humanidad caía bajo su sombra, como no quedaba nada en pie. Me despertaba empapada en sudor, el corazón latiéndome con fuerza, y el pulso, ese maldito pulso, resonando en mi mente. Cada vez que me miraba en el espejo, veía a una persona diferente. Mis ojos estaban hundidos, siempre rodeados de ojeras profundas. Mi piel, pálida y tensa, parecía haberse marchitado con el tiempo. La persona que había sido antes de Neptuno 7 ya no existía. Había algo roto dentro de mí, algo que nunca podría reparar. Estaba marcada. No solo por lo que había visto, sino porque algo de esa criatura había dejado una huella en mi mente, algo que no podía borrar. Había intentado advertir a la gente. Había intentado contar lo que sabía, pero nadie me creía. Todos me decían lo mismo: Lena, necesitas descansar. Tómate un tiempo para recuperarte.
pero no había tiempo para recuperarse cuando sabías que algo colosal y antiguo estaba esperando en las profundidades para emerger de nuevo. Yo lo sabía, y eso me hacía peligrosa. Me hacía un paria. El gobierno había cerrado el caso oficialmente como un accidente. La compañía petrolera había limpiado su imagen, acallado cualquier información sobre lo que realmente habíamos encontrado. No se mencionaba la criatura. No se hablaba de los tentáculos que habían destrozado la plataforma. Todo era olvidado, sepultado bajo expedientes clasificados y declaraciones cuidadosamente redactadas. Pero yo sabía que la verdad no podía ser enterrada para siempre. Lo que había en las profundidades no olvidaba. Ahora, vivo cada día con la certeza de que estoy marcada por algo que nunca podré comprender completamente. La profundidad nunca olvida, y yo, como única testigo de lo que despertamos en Neptuno 7, tampoco puedo olvidarlo. Sé que volverá, y cuando lo haga, no habrá nadie que pueda detenerla. Tal vez el mundo no quiera aceptar lo que acecha en las profundidades, pero yo lo sé. Y sé que, cuando llegue ese día, no habrá salvación. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.